mediación sudamericana, ¿cierto? Bueno, la invitamos a Gabriela para charlar sobre su trabajo de investigación sobre noticias. Bueno, elegimos algunas zonas del libro, aunque la idea era debido a la investigación del libro, que tenía que ver con pensar un poco el trabajo de la redacción de Diario Noticias, es decir, a partir de la reconstrucción a través de los periodistas, el proyecto editorial del diario a caballo entre la política y el periodismo. Y bueno, cómo aparece ahí la inclusión de algunos profesionales y la idea de público que el diario tenía también. Un poco la historia de ese proyecto, por eso también elegimos pensar el cierre, ¿no?, del diario, y bueno, qué fue lo que funcionó y qué es lo que no del proyecto de noticias. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Noticias de los Montoneros, que es el libro del que leyeron 2 capítulos, tiene un antecedente que es la tesis de la maestría en La Plata. Me interesaba el tema del cruce entre periodismo y política. Le estaba contando recién a mitad que la primera opción que tuve, la primera intención en realidad había sido trabajar sobre el mundo, la etapa del diario en relación con el PRT. Y encontré, por un lado, que era muy complicado acceder a de investigadores que saben de memoria. Era muy complicado encontrar una colección en algún lugar donde pudiera una cantidad mínima de ejemplares con la que pudiera trabajar. Y por otro lado, el diario tenía unas características mucho más pegadas a lo que entendía por prensa política que lo que me esperaba. Yo había visto diarios ejemplares de noticias, que es un híbrido un poco más complicado, y pensé que el mundo iba a ser lo mismo, pero desde el punto de vista de la izquierda revolucionaria no peronista, y no fue el caso. Entonces finalmente terminé trabajando sobre el diario Noticias, un poco por este azar, pero después también porque hay algo muy difícil de imaginar hoy sobre un diario que formó parte de un proyecto político en la década del 70. Hoy en día los criterios de viabilidad, o lo que entendemos por prensa, son muy, muy diferentes, cambiaron tanto como el país, el mundo también. Entonces, pensar en un medio que esté vinculado a una organización política le quita como mínimo credibilidad, ¿no? A pesar de que hoy la expresión periodismo independiente sirve para un barril, para un fregado, sirve tanto para defender algunos intereses como los opuestos. Y a pesar de que estamos acostumbrados a consumir como información, no sé, operación política o simplemente elementos que aportan a la búsqueda de ganancia de una empresa determinada. Entonces la idea de un diario propiedad de un grupo revolucionario pertenece a una especie de pasado bastante difícil de imaginar. Sin embargo, lo que tiene Noticias en particular es que el grupo que trabajó ahí sigue siendo bastante significativo hoy en día en la historia política y cultural y en el periodismo de este país. Voy a repasar un poco algunos nombres. El director del diario era Miguel Bonazo, que hoy es diputado y el 17 está presentando una novela sobre Monteagudo. Patricia Walsh, que es legisladora. Leopoldo Moró, que pertenece al radicalismo y fue funcionario del Mercosur. Horacio Berbitsky, que es uno de los principales, no sé si representan uno de los principales protagonistas políticos de este país. Oscar Smoge, el artista plástico, que fue el creador del diseño de Noticias, hoy es el director del Palais de Glass. Juan Gelman fue el jefe de redacción de Noticias, poeta, premio Cervantes, uno de los casos más emblemáticos de las causas contra los militantes. Gelman no pudo volver al país. Ya había pasado muchísimo el gobierno de Alfonsín cuando recién pudo entrar. Creo que, no sé
si no estuvo, perdonen que no lo recuerdo, pero no sé si no está entre los indultos, tenía el periodo de captura. Recuerdo cuando comencé a trabajar en Página 12, él estaba en México y escribía desde allá. Y una de las cosas a las que escribía 2x3 Verbitsky era que Herman no podía volver a Buenos Aires. Roberto Guareschi también trabajó ahí. Roberto Guareschi fue uno de los editores responsables de la transformación de Clarín y del lanzamiento de Clarín.com. Ahora se dedica también mucho al periodismo digital. Es una persona capital en la historia de Clarín. Ricardo Roa, que es uno de los principales referentes de Clarín en este momento. Carlos Ulanovsky, Silvina Valge, Alicia Barrio, Martín Caparrós, Carlos Eichelbaum. Toda esta gente trabajó en noticias. Y también hay mucha gente que murió, bien por la AAA, bien durante la dictadura. Bueno, hay otros que murieron por cosas del reino de después, pero me concentro en los que fueron víctimas de la violencia política, porque sus nombres también son significativos en el presente, me parece. Rodolfo Wall, Francisco Urondo. Rodolfo Wall ya estaba a cargo de la sección de sociedad y policiales. Ahí traje una portada que es bastante Walsh. A ver, fusilado, dice. Sí. Bueno, ahora la vemos en medio casteo. Es muy visible la impronta de Walsh en la edición de noticias. Francisco Urondo fue el secretario general de la redacción. Él tuvo un problema que tiene que ver con las internas dentro del Montonero, con las ideas sobre lo que debía ser la moral revolucionaria y cosas por el estilo que tenía la organización, por lo cual fue desplazado de la redacción. Él comenzó a salir con una chica que vivía, una chica que trabajaba en la redacción y se fue a vivir con ella. Él estaba viviendo antes con otra persona. Y le hicieron un juicio interno y lo despromovieron y lo quitaron de ese puesto que era ser el nexo político entre el diario y la organización. Y en su lugar fue Norberto Habeger, que es otra de las personas que también está desaparecida. Habeger sí, lo secuestraron en Brasil, por parte del Plan Cóndor. Habeger también era un periodista de Pergamino, un tipo bastante conocido en el ámbito del periodismo de automovilismo, y también sabía mucho de iglesia y sacerdotes del tercer mundo. Bueno, Eduardo Suárez, que era el encargado de sindicales. Luis Guagnini, que hacía internacionales. Otra persona que trabajaba ahí, que murió y que es su memoria creo que significativa hoy, es Julio Troxler, que había sido sobreviviente de los fusilamientos de 1956. Julio Troxler era el encargado de la seguridad de noticias. Noticias, por ser el medio de una organización revolucionaria, tenía un aparato de seguridad bastante importante, probablemente no menor que el de cualquiera de los otros diarios. Ustedes se acordarán seguro de la toma que hubo en Clarín, y bueno, Clarín había armas en Clarín en ese momento. Es bastante difícil acostumbrarse a cómo se vivía, a pensar cómo se vivía en ese momento. Bueno, Troxler lo mató a la AAA.